Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Ana Corredor, estudiante de Contaduría Pública de Pases, y para mí es un placer estar nuevamente con ustedes en esta subsección Legislación Fiscal Venezolana. Hoy, para dar continuidad al contenido de la materia, les hablaré sobre la ley de impuesto a las tierras ociosas, y para ello, qué mejor que irme a la ley de tierras y desarrollo agrario, y para ello voy a citar algunos artículos de la reforma publicada en Gaceta Oficial del año 2010, de la última reforma que se le hizo a esta ley. Ok, entonces, a partir del capítulo 2, tomaré algunos artículos, comenzando por el artículo 35, que reza: se consideran ociosas a los fines de esta ley las tierras con vocación de uso agrícola que no están siendo desarrolladas bajo ninguna modalidad productiva agrícola, pecuaria, acuícola ni forestal, y aquellas en las cuales se evidencia un rendimiento idóneo menor al 80%. El rendimiento idóneo se calculará de acuerdo con los parámetros establecidos en la presente ley o a los planes nacionales de seguridad agroalimentaria. Se consideran ociosas las tierras cuya utilización resulta contraria a los planes nacionales de desarrollo y seguridad agroalimentaria. Las tierras en las que se realicen actividades agrícolas distintas de las que correspondan según la clasificación de los suelos establecidos para cada rubro, las tierras aprovechadas a través de la tercerización y aquellas tierras que se encuentren dentro del área de influencia de proyectos agroproductivos o agroecológicos de carácter nacional desarrollados por el Ejecutivo Nacional cuando su uso sea específicamente bajo los objetivos del presente proyecto. De esta manera, cualquier ciudadana o ciudadano podrá presentar una denuncia ante la respectiva Oficina Regional de Tierras cuando tenga conocimiento sobre la existencia de tierras ociosas. Dentro de los 3 días hábiles siguientes a la recepción de la denuncia, la respectiva Oficina Regional de Tierras, tomando en consideración la fundamentación de la misma, decidirá sobre la apertura de una averiguación y ordenará la elaboración de un informe técnico. De esta manera, la Oficina Regional de Tierras ordenará dicha elaboración del informe técnico a juro cuando exista bajo pruebas la presunción de que determinadas tierras se encuentran ociosas. Si el informe técnico arroja elementos que hagan inferir que las tierras analizadas se encuentran ociosas, la respectiva Oficina Regional de Tierras dictará un auto de emplazamiento, el cual especificará con la mayor exactitud los linderos de las tierras objeto de la averiguación. Identificará a tal denunciante si lo hubiere y, de ser posible, a quien se atribuya la propiedad de las mismas y a cualquier interesado en el asunto. En el mismo auto se ordenará publicar en la Gaceta Oficial Agraria y en un diario de mayor circulación regional un cartel mediante el cual se notificará al ocupante de las tierras y a cualquier otro interesado para que comparezcan ante la Oficina Regional de Tierras correspondiente y expongan sus razones de defensa. De esta manera, en el artículo 38 habla de que si el emplazado pretende desvirtuar el carácter de ociosa o de uso no conforme de una tierra, deberá poner las razones ante la Oficina Regional de Tierras, la cual remitirá las actuaciones al directorio del Instituto Nacional de Tierras INTI para que decida lo conducente en su decisión. De esta manera, se establecerá la declaratoria de las tierras ociosas o, por el contrario, se otorgará el certificado de finca productiva según corresponda. En caso de que el emplazado no comparezca, la Oficina Regional de Tierras procederá a la declaratoria de la tierra como ociosa o de uso no conforme y remitirá las actuaciones al directorio del Instituto Nacional de Tierras INTI. El artículo 39 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario especifica que el Instituto Nacional de Tierras INTI podrá iniciar el procedimiento de rescate de las tierras o ordenar la apertura de un procedimiento expropiatario según los casos de conformidad con la presente ley. El artículo 40, por su parte, especifica que el acto que declare las tierras como ociosas o de uso no conforme agota la vía administrativa. Deberá notificarse a quien se atribuye la propiedad de las tierras y a los interesados en el procedimiento mediante publicación en la Gaceta Oficial Agraria y de un cartel en un diario de mayor circulación regional, indicándose que contra el mismo podrá interponerse recurso contencioso administrativo de nulidad dentro de un lapso de 60 días continuos por ante el Tribunal Superior Agrario competente por la ubicación
del inmueble. Ahora bien, esta ley ha creado un impuesto que grava la infrautilización de las tierras rurales públicas y privadas. De esta manera, el artículo 97 de la presente ley de la que les vengo hablando, la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario de la última reforma del 2010, dice que se crea un impuesto que grava la ociosidad y el uso de uso no conforme de tierras rurales con vocación de uso agrícola. Quedan excluidos del ámbito de aplicación de este impuesto las tierras cubiertas por bosques naturales, las tierras que por limitaciones topográficas no son aptas para usos agrícolas y las tierras bajo régimen especial. El artículo 98 nos especifica quiénes son sujetos pasivos, es decir, quien tiene la obligación de pagar al Estado el impuesto, comenzando por los propietarios de las tierras rurales privadas. Número 2. Los poseedores de tierras rurales públicas, distintos de los órganos y entidades públicas y de los entes de la administración pública descentralizados funcionalmente. A los fines de este impuesto, se entiende por tierras rurales públicas aquellas que son propiedad de órganos y entidades públicas y de los entes de la administración pública descentralizada funcionalmente. El artículo 99, por su parte, habla de que a los efectos de control, el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, el SENIAT, será la institución y el órgano encargado de crear los registros necesarios en los cuales deberán inscribirse los sujetos pasivos de los que les hablé anteriormente. Mientras tanto, el artículo 101 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario de la última reforma del 2010 especifica quiénes están exentos del pago del impuesto. Explicándolo así, queda exento del pago del impuesto a las tierras ociosas el agricultor a título principal, propietario o propietario de tierras rurales privadas o poseedor de tierras rurales públicas que cumplan con los siguientes requisitos de forma recurrente. Número 1, cuya extensión no supere 15 hectáreas, no fuere propietario o poseedor de otros inmuebles con excepción de casa de habitación o poblado rural si fuera su hogar dentro del municipio respectivo, que consta de un domicilio civil y electoral en la jurisdicción del municipio donde estuvieran ubicadas las mismas, que no utilice mano de obra permanente en el cultivo de dichas tierras y cuyo ingreso bruto total anual sea inferior a las 1.400 unidades tributarias, y siempre que utilice dichas tierras para fines propios de su vocación agropecuaria de conformidad con el reglamento en esta ley, y estuvieran inscritos además en los registros de tierras del Instituto Nacional de Tierras INTI y en el registro de sujetos pasivos del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria. A su vez, quedan exentos del pago de impuestos a las tierras ociosas los propietarios de tierras rurales privadas o poseedores de tierras rurales públicas ubicadas, escuchen bien, ubicadas en zonas afectadas por catástrofes naturales, declaradas por el presidente o presidente de la República en Consejo de Ministros. Ahora bien, para ir más a fondo de lo que es el impuesto, cuánto es el impuesto que se debe pagar por las tierras ociosas, el artículo 103 de la presente ley dice que la base imponible será la diferencia entre el rendimiento idóneo de la tierra rural y su rendimiento real obtenido en el ejercicio fiscal correspondiente. El rendimiento idóneo para una tierra rural de una determinada clase se obtendrá multiplicando el promedio de producción anual nacional idóneo del producto por el precio promedio anual nacional de dicho producto por la totalidad de hectáreas de la clase respectiva, tomándose en cuenta y entendiéndose por promedio de producción anual nacional idóneo al promedio anual comercializado de producción por hectárea del producto o rubro producido por el contribuyente de entre los productos por la autoridad competente dentro del mejor uso agropecuario correspondiente a la clase de tierra respectiva.
Y por precio promedio anual nacional se entiende al precio promedio anual nacional pagado comercialmente por tonelada a puerta de granja del producto o rubro a que se refiere el numeral anterior. El artículo 104, por su parte, especifica que en los casos de tierras utilizadas para la producción de rubros distintos a los señalados por la autoridad competente para una clase o tipo de tierras, se sumará a la base imponible el 100% del rendimiento idóneo correspondiente a dicha clase de tierra y rubro, sin que pueda incluirse en el rendimiento real de dicha producción. El artículo 107 de la presente Ley de Tierras y Desarrollo Agrario especifica que la declaración, liquidación y pago del impuesto se efectuará dentro del segundo trimestre siguiente a la terminación del periodo impositivo. Y el artículo 108, por su parte, es muy específico al publicar en una tabla, como ustedes pueden ver en pantalla, la base imponible aplicada a cada tarifa. Como pueden ver, existen tres tipos de tarifas: clase 1, 2 y 3. Actualmente se utiliza la tarifa número 2 para que lo tomen en cuenta más adelante. Ok, y de esta manera les voy a explicar muy brevemente cómo calcular la base imponible, teniendo en cuenta, como lo dice la teoría, que la base imponible resulta de la diferencia de restar el rendimiento idóneo menos el rendimiento real en el ejercicio fiscal correspondiente, mientras que el rendimiento idóneo se calcula y resulta de la multiplicación de la producción por hectárea promedio nacional anual del rubro en la clase de tierra respectiva expresada en bolívares por tonelada por, a su vez, la superficie expresada en hectáreas, la superficie donde ha sido producido el rubro. Y, por otro lado, el rendimiento real a nivel nacional se obtendrá de la multiplicación del precio promedio anual nacional del producto expresado en bolívares por unidad de producto rubro igual de bolívares sobre toneladas por la producción promedio anual comercializada expresada en toneladas por hectárea de la clase respectiva, multiplicado igualmente por la totalidad de las hectáreas de la clase respectiva donde ha sido producido el rubro. Teniendo esto en cuenta, les voy a dejar a todos ustedes un ejercicio práctico y está muy fácil de calcular, que dice: calcule la base imponible para una unidad de producción de arroz cuyo rendimiento ideal nacional promedio es igual a 4.000 kilogramos por hectárea en la clase de tierra. El precio es de 300.000 bolívares por tonelada, tomándose en cuenta que durante el ejercicio fiscal el productor, quien es el encargado de pagar el impuesto, logró un promedio de 2.500 kilogramos en 500 hectáreas, de la clase de suelo respectiva, aplicando para este la tarifa número 2, que es del 2%. De esta manera quedo, estoy atenta a cualquier inquietud y sugerencia acerca del mismo. Muy agradecida con todos ustedes por quedarse hasta el final del video y nos vemos en un siguiente video con Ana Corredor. Muchas gracias.